Vamos a analizar en este caso las diferentes características que presenta el imperialismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas, incluido el imperio ruso, se apoderaron de diferentes zonas del continente africano y asiático. Aunque este proceso lo podemos encontrar ya en el siglo XVIII con el Reino Unido y sus dominios sobre el territorio de la India. Para comenzar a hablar del imperialismo vamos a situarnos temporalmente el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Durante ese periodo se llevó a cabo en Alemania lo que se conoce como la Conferencia Internacional de Berlín, donde se procedió a dividir el continente africano entre las principales naciones europeas. A partir de ese momento comenzaba el imperialismo. Acá nos podemos preguntar lo siguiente: ¿no existía el imperialismo antes? El imperio chino, el imperio ruso, la conquista española y portuguesa. Y acá empieza a jugar una cuestión semántica, porque pensemos que de hecho el término imperialismo recién fue incorporado a los escritos políticos británicos hacia 1870, y no fue sino hasta la década de 1890 que su uso se generalizó. ¿Qué fue lo que motivó y posibilitó este nuevo avance de las potencias sobre el resto del mundo? Para comprender sus causas debemos conocer el contexto en el cual se produjo este fenómeno, por lo que te propongo hacer un breve recorrido por aquella época de finales del siglo XIX. En primer lugar, el mundo ya era un lugar donde todo el territorio se había descubierto. Las distancias se habían acortado. Por otra parte, el mundo era un espacio densamente poblado. Si bien la mayor densidad se encontraba, como siempre, en el continente asiático, el resto de las regiones del planeta no hacían más que crecer a un ritmo acelerado. También es importante destacar que para 1880 la renta per cápita en el mundo desarrollado era más del doble que el del resto de los países. O sea, la brecha entre países ricos y pobres se iba profundizando cada vez más. Una de las causas de esta brecha eran los avances tecnológicos, ¿sí? El desarrollo tecnológico alcanzado por unas naciones en contra de otras que no llegaban a ese punto. Otro de los factores que parecían colaborar para profundizar esta brecha era el proceso de urbanización. El mundo más avanzado atravesaba un rápido proceso de urbanización. Esta etapa del imperialismo es una etapa analizada por diferentes vertientes en las ciencias sociales, pero nos vamos a quedar en una de las más ricas y que ha generado distintos debates, pero es como la que más cierra por todos lados, que es la interpretación leninista. El análisis de este líder revolucionario ruso, que escribe el imperialismo, la fase superior del capitalismo, cuando la Primera Guerra Mundial estaba avanzando y ya resultaba claro que una de las principales causas se relacionaba con la competencia imperialista. Según Lenin, la causa del imperialismo era básicamente económica y se relacionaba con la fase superior del sistema capitalista. En esta fase superior, la libre competencia empresarial que había guiado a los países y a las economías
en las épocas anteriores, había quedado en el pasado, dando lugar a la existencia de grandes monopolios. En un primer momento los monopolios se habían repartido entre sí el mercado interno, apoderándose de la industria de sus propios países. Las ganancias obtenidas, en tanto, dieron lugar a la exportación de capitales, propia de esta etapa del capitalismo. Para que esta exportación pudiera realizarse, fue necesario la creación de un mercado mundial. Sin duda, la existencia de colonias allanó este terreno. No siendo tan coloquial, podemos decir entonces que para Lenin, cuando las grandes empresas se consolidan y ya encuentran que el mercado interno, o sea, lo que se consume dentro de un país, ya está saturado, necesitan nuevos mercados. Y entonces van a conquistar nuevos mercados, nuevos lugares para poner sus mercancías y para acceder a no solo a mano de obra, sino a materias primas. Bien, justamente esto va a generar una competencia entre estos diferentes monopolios de los países, monopolios industriales, por estos territorios. Saliendo de la explicación de Lenin, vamos a ver una explicación un poco más amplia. En primer lugar, tenemos la inversión de capital. Muchos países decidieron invertir la sobreabundancia de riquezas que ya tenían, como el caso de Inglaterra, en otros países. Podríamos decir que en algunos casos, pero en el menor, en las colonias. Mayormente estas inversiones de capital se hacían en países independientes, como es el caso de la Argentina, donde los ferrocarriles fueron construidos y financiados por los ingleses, favoreciendo su desarrollo y su forma de construcción, la extracción de materia prima del territorio argentino. Otro de los puntos, que es el que marcaba Lenin en su enunciado, la búsqueda de mercados. Otro de los puntos, justamente también importante, era la cuestión estratégica. Conquistar un territorio tenía como objetivo proteger posibles amenazas a determinadas rutas comerciales, como es el caso de la India, sí, algunos territorios en África que eran conquistados por los ingleses. Otro de los puntos es el estatus. Las naciones que conseguían colonias eran consideradas gloriosas y se las consideraban potencia a partir de esta obtención de territorios. Otro de los puntos es el crecimiento demográfico. Los gobiernos fomentaban la emigración hacia las colonias. Y finalmente, en ciertos casos como Sudáfrica, donde abundaban los diamantes, no podemos dejar de lado la cuestión del afán de riquezas que tenían las potencias colonizadoras. Ahora bien, ¿cómo se administraba políticamente estas regiones? ¿Cómo eran que se constituía el poder de la metrópoli sobre estas regiones? Vamos a tener diferentes ejemplos y diferentes formas. Las colonias, en su sentido más estricto, eran aquellos territorios en los que la población nativa estaba totalmente sometida a las potencias coloniales, que implementaba un gobierno y una administración totalmente europea. El ejemplo que tenemos en la fotografía es el trágico caso del Congo belga. Otra de las formas de colonización, de imperialismo, eran los dominios. Estos eran específicos para el Imperio Británico. Se trataban de colonias de poblamiento en las que se aplicaba un sistema de autogobierno. Los poderes de los gobernadores estaba limitado
por un gobierno designado completamente por autoridades locales. Gozaban de una autonomía sobre la política interna, pero la política exterior era decidida por la metrópolis. Otro de los modelos que tenemos es el protectorado. Eran territorios coloniales donde ya existía un Estado soberano. Lo que hacía el imperio en este caso, era respetar la autoridad local, pero ejercía un control militar, ¿sí? Por último tenemos las concesiones. Un Estado cedía temporalmente parte de su territorio a una potencia colonial que los iba a controlar económicamente, pero sin desplazar a funcionarios locales, ¿sí? Acá vamos a tener el caso de China particularmente, que es lo que vemos en el dibujo. Siguiendo con las distintas formas de dominación, vamos a aclarar y prestar principal atención en dos formas. Una que podríamos denominarla la forma francesa, que es el gobierno directo, donde se eliminaba cualquier autoridad local, ¿sí? Lo podemos ver como lo que ocurría en África con los territorios controlados por Francia. Por otro lado, tenemos gobiernos indirectos. En este caso estamos viendo un modelo que es el modelo inglés, que es el modelo que más duró, en el cual existía un control de los europeos, pero se respetaban las autoridades nativas. Las autoridades nativas se convertían en aliados de los europeos, al igual que las élites de los diferentes países. Bien, vamos a ver algunas de las consecuencias del colonialismo en África. Vamos a utilizar este ejemplo. Políticamente, la sociedad africana tradicionales fueron por completo desestructuradas. No solo las autoridades nativas perdieron su poder, sino que se impusieron nuevas fronteras acorde a los intereses de los dominadores. Económicamente, África fue expoliada. Perdieron toda posibilidad de autonomía, ya que se estaba atada a obedecer los requerimientos de Europa. Socialmente, se les quitó a los habitantes del continente africano toda posibilidad de continuar con su propio desarrollo, puesto que, como en los otros aspectos, la irrupción de los europeos desestructuró los sistemas sociales existentes. El efecto colonizador fue tan profundo que, de hecho, Samir Amin afirma que la configuración del África contemporánea es consecuencia de las etapas de la colonización. Él reconoce tres grandes regiones actualmente en el continente africano que se originaron durante ese periodo. La parte oriental y austral del continente es la que él denomina el África de las reservas. Es la región donde habían encontrado importantes riquezas mineras, oro, diamantes, etc. El África occidental es el África de la economía de trata. Allí no se conoció riqueza minera ni colonias agrícolas, pero sí había complejas estructuras sociales que se habían desarrollado durante la etapa del tráfico de esclavos. Gracias a ellas, el colonizador podía obtener productos agrícolas tropicales de exportación con mano de obra barata. Para ello contaba con medios que iban desde la alianza política con grupos sociales nativos hasta el trabajo forzado. La cuenca del río Congo constituye una tercera región, el África de las compañías concesionarias. En esta región no había podido imponerse el comercio de esclavos debido a la baja densidad de población y las condiciones ecológicas que le permitían a los africanos refugiarse en el interior, donde el exceso desde la costa
donde el acceso, desde la costa era difícil. Desalentados, los colonizadores entregaron la zona a aventureros y a compañías concesionarias, mercenarios. Su accionar fue tan cruento que unos 10 millones de nativos sucumbieron a los malos tratos, a las mutilaciones y a los asesinatos. Pero esto que venimos hablando da un marco como que no hubo resistencias, como que fue todo muy pasivo, pero no es así. Vamos a tomar como ejemplo la resistencia de los zulúes, que era un pueblo que vivía en el sur de África. A partir del reinado de su gobernante más famoso, Shaka, por allá por el 1818 a 1828, los zulúes se convirtieron en un imperio, dominando a todos los pueblos de la región gracias a su poderoso ejército. Para 1878 los ingleses ya habían ocupado Sudáfrica e intentaron negociar las fronteras con el rey zulú de aquella época. Como este se negó, las tensiones fueron creciendo hasta que desembarcaron en lo que se conociera como la guerra anglo-zulú. El primer choque entre ambos ejércitos produjo la primera derrota del gobierno británico en el continente africano. No obstante, los avances técnicos en el armamento, como las ametralladoras, lograron imponerse los británicos, provocando la caída del imperio zulú. Los territorios que antes pertenecían a los zulúes quedaron anexionados a la provincia británica de Natal, en tanto que los zulúes fueron convertidos en mano de obra semi-esclava destinada a las minas de la región.